Hola, sean muy bienvenidos a una historia más que va a tocar profundamente vuestro corazón. ¿Creéis que el amor puede salvar un alma condenada por la sociedad? En 1887, en el Valle del Guadalquivir, algo extraordinario estaba a punto de suceder. El marqués Eduardo de Montalbán estaba arruinado y moribundo. Neumonía crónica devastadora, la familia huyó con miedo de la pobreza. Los médicos se rindieron completamente. Todos esperaban solo el fin inevitable. Fue entonces cuando llegó Isabel Concepción, enfermera valiente formada por las monjas benedictinas, que no temía ni enfermedad ni desgracia social. Él intentaba alejarla con palabras amargas, pero ella decidió quedarse. Limpiaba la sangre que escupía, lo cuidaba cuando nadie más se atrevía a acercarse. ¿Podría una hija de inmigrantes portugueses humildes salvar a un noble arruinado? ¿Podría un corazón destrozado por la pérdida conseguir amar de nuevo? ¿Y qué pasaría cuando los parientes descubrieran el sentimiento naciendo entre ellos? Esta es la historia de cómo dos almas heridas se encontraron en el momento más sombrío y desesperante de sus vidas. Si creéis que el amor verdadero puede ser la medicina más poderosa del mundo, contad en los comentarios desde dónde nos escucháis y preparaos, porque esta historia va a conmoveros profundamente del primer al último minuto. Venid a conocer a Eduardo e Isabel y descubrid si el amor puede vencer donde la ciencia y la sociedad fracasaron miserablemente. El carruaje subía despacio por el camino de tierra batida que cortaba las colinas verdecientes del Valle del Guadalquivir. Era diciembre de 1887 y las lluvias del invierno habían dejado el sendero lleno de charcos profundos que hacían que las ruedas de madera se hundieran en el barro rojo a cada movimiento. Isabel Concepción se agarraba firme al lateral del carruaje, pero no se quejaba de nada. A los 26 años ya había enfrentado cosas mucho peores en la vida que un viaje incómodo y agotador por el interior andaluz. El cochero miraba hacia atrás constantemente, como si quisiera tener certeza absoluta de que ella aún estaba allí, viva y decidida. «Ya queda poco, señorita», dijo el hombre, enjugándose el sudor abundante de la frente con la manga gastada de la camisa de algodón. «Ya se puede divisar el palacete de Montalbán allí delante, entre esos árboles grandes». Isabel estiró el cuello delgado para ver mejor a través de la vegetación densa. Entre las ramas frondosas aparecía una construcción imponente que debía haber sido magnífica en tiempos mejores, pero ahora parecía completamente abandonada por los moradores y por el tiempo. Las ventanas altas estaban todas herméticamente cerradas. El jardín frontal estaba cubierto por maleza salvaje, crecida, y una sensación pesada de melancolía flotaba sobre todo aquello como una niebla densa y sofocante. «¿Es allí mismo donde vive solo el marqués?», preguntó ella con curiosidad, arreglándose cuidadosamente el pañuelo de encaje que cubría sus cabellos castaños ondulados. El cochero asintió gravemente con la cabeza canosa y tiró de las riendas de cuero cuando finalmente llegaron a la entrada principal ornamentada con pilares de piedra. «Sí, señorita, pero necesito advertirle algo muy importante antes de que baje de este carruaje». Isabel cogió su maleta pequeña de cuero desgastado por el uso y bajó del carruaje con movimientos cuidadosos y elegantes. «Puede hablar sin miedo. Todo el mundo aquí en la región comenta que el marqués está muy enfermo y muy difícil de soportar», explicó el hombre cautelosamente, bajando bastante la voz como si alguien pudiera estar escuchando escondido detrás de los árboles. «Ya ha despedido a 5 enfermeras diferentes, todas llorando y maldiciendo el día que aceptaron trabajar aquí. ¿Está completamente segura de que quiere quedarse?». La joven mujer pagó el trayecto con las monedas plateadas que había separado cuidadosamente durante todo el largo viaje. «Vine aquí específicamente para trabajar y es exactamente eso lo que pretendo hacer, cueste lo que cueste». El cochero guardó rápidamente el dinero en el bolsillo y se fue de allí casi corriendo con los caballos, como si tuviera genuino miedo de coger alguna desgracia contagiosa solo por quedarse cerca de aquella propiedad maldita. Isabel subió lentamente los escalones anchos de mármol de la entrada principal. La puerta de madera maciza estaba entreabierta, balanceándose ligeramente y crujiendo de forma melancólica con la brisa templada de la tarde de invierno. Llamó 3 veces con firmeza decidida y entró sin esperar respuesta alguna o invitación formal.
Dentro de la casa reinaba una oscuridad casi completa, aun siendo pleno día soleado afuera. El aire parado olía intensamente a medicinas amargas, mezcladas con moho penetrante y abandono total. Había muebles enormes y elegantes, cubiertos con sábanas blancas amarilleadas por el tiempo, y el suelo de madera noble hacía un ruido hueco y triste cuando pisaba con sus botines de cuero. ¿Hay alguien en esta casa?, gritó con voz clara y decidida, que resonó por los pasillos vacíos y silenciosos. Una señora bastante anciana apareció lentamente al final del pasillo principal, caminando despacio y con visible dificultad. Era muy delgada. Tenía cabellos completamente blancos como nieve recogidos en un moño apretado y vestía ropas oscuras, pero impecablemente limpias y bien cuidadas. «La señorita debe ser la enfermera que mandaron las monjas benedictinas», dijo la mujer, acercándose con pasos medidos y cautelosos. «Soy Perpetua. Cuido de esta casa abandonada como puedo y consigo. La Madre Superiora mandó avisar que iba a enviar a alguien muy competente para cuidar del marqués enfermo». «Soy Isabel Concepción», respondió ella educadamente, estrechando la mano de la señora anciana con gentileza genuina. «¿Dónde está el enfermo?». La expresión arrugada de Perpetua cambió inmediatamente a algo entre preocupación profunda y pena verdadera. «Allí arriba en su dormitorio principal, pero necesito contar algunas cosas muy importantes antes de que la señorita suba esas escaleras». Isabel ajustó pacientemente la correa de la maleta en el hombro delicado y esperó con toda la paciencia del mundo. «El marqués Eduardo no soporta absolutamente nada a la gente extraña, principalmente después de que toda la familia lo abandonó completamente», explicó Perpetua con voz bajita y preocupada. «Desde entonces trata a todo el mundo con crueldad terrible, grita palabrotas horribles, tira objetos pesados, dice cosas que hieren el alma. Todas las otras enfermeras salieron de aquí llorando copiosamente y jurando no volver jamás». La enfermera miró pensativamente hacia la escalera ancha y elegante que subía majestuosamente al segundo piso ornamentado. «¿Y usted, qué piensa de él verdaderamente?». Perpetua dudó largamente, como si estuviera eligiendo muy cuidadosamente las palabras correctas para una situación delicada. «Creo sinceramente que está sufriendo inmensamente por dentro del alma. Desde que perdió completamente a la esposa amada y a los hijos queridos en una epidemia terrible, no confía más en persona alguna en este mundo cruel. Entonces vamos a subir inmediatamente para que yo lo conozca personalmente», dijo Isabel con determinación férrea que sorprendió a la criada. Subieron la escalera ornamentada juntas, los escalones de madera crujiendo bajito de forma melancólica. En las paredes cubiertas de papel fino había retratos antiguos de familia, rostros serios y solemnes de personas que ya habían partido de este mundo y ahora eran solo recuerdos enmarcados en oro. Isabel se paró bruscamente delante de una pintura considerablemente mayor que todas las otras. Una mujer joven y extraordinariamente bella sostenía dos niños pequeños en el regazo cariñosamente, todos sonriendo con felicidad radiante. «¿Quiénes son exactamente?», preguntó tocando delicadamente el marco dorado con reverencia. «Era la marquesa Amelia y los pequeños Antonio y María», explicó Perpetua con tristeza profunda, tiñendo completamente la voz cansada. «Murieron hace exactamente 2 años de la misma enfermedad respiratoria que está destruyendo lentamente al marqués, neumonía crónica devastadora». Llegaron finalmente a una puerta cerrada al final del pasillo principal. Perpetua se paró bruscamente y se volvió con expresión genuinamente preocupada. «Es aquí mismo, pero tal vez sea mucho mejor que entre yo primero para avisar adecuadamente». «No será necesario», dijo Isabel con voz firme como roca. Llamó decisivamente a la puerta 3 veces y entró sin esperar respuesta o permiso alguno. El cuarto estaba sumergido en la oscuridad más completa posible. Cortinas pesadísimas de terciopelo tapaban herméticamente todas las ventanas grandes, y el aire estaba completamente parado y sofocante, cargado intensamente con olor penetrante de enfermedad crónica, medicinas amargas y desesperación humana. Una cama enorme y elegante dominaba completamente el centro de la habitación lujosa. En ella, una figura humana extremadamente delgada se movió con irritación visible.
¿Quién diablos se está atreviendo a entrar en mi cuarto particular? Rugió una voz masculina completamente ronca y áspera como lija. Eduardo se volvió lentamente para encarar la puerta, con ojos que brillaban simultáneamente de fiebre alta y rabia descontrolada. Era un hombre que aparentaba unos 35 años, cabello castaño completamente despeinado y sucio, barba crecida desde hacía semanas, ojos azules profundos que parecían arder desde dentro hacia afuera como brasas vivas. Perpetua maldita, ¿no dije expresamente que no dejara entrar a absolutamente nadie aquí? Isabel se acercó lentamente, dejando que los ojos se acostumbraran gradualmente a la penumbra densa. Soy Isabel Concepción, y vine específicamente para cuidar del señor Marqués. El noble la examinó minuciosamente de pies a cabeza, con una mirada penetrante que parecía querer atravesarla completamente como una hoja afilada. Aquí hay otra idealista valiente que piensa ingenuamente que va a conseguir algo útil aquí. Dígame honestamente, ¿cuánto tiempo exacto piensa que va a conseguir aguantar en este infierno? ¿Una semana entera? ¿3 días miserables? Isabel puso calmamente la maleta en el suelo encerado y caminó directamente hacia las ventanas cubiertas. Corrió las cortinas pesadas de una vez, dejando que la luz dorada y cálida de la tarde invadiera el cuarto completamente, como una explosión radiante de vida renovada. Eduardo gritó alto y se cubrió inmediatamente los ojos sensibles con las manos temblorosas. ¿Estás completamente loca? Cierra esa ventana maldita ahora mismo. Lo primero que vamos a cambiar definitivamente aquí es dejar entrar aire fresco y luz natural todos los días sin excepción, habló ella determinadamente, abriendo completamente todas las ventanas de par en par. La brisa perfumada de la tarde entró alegremente, trayendo olor maravilloso de tierra húmeda y hojas verdes. Este cuarto apestaba horriblemente a muerte y descomposición, y muerte definitivamente no es lo que vamos a cultivar aquí de forma alguna. «No tienes absolutamente ningún derecho a tocar cosa alguna mía», gritó Eduardo furiosamente, intentando levantarse de la cama con gran dificultad. En medio del movimiento brusco, fue súbitamente tomado por un acceso violentísimo de tos que lo dobló completamente hacia adelante. Se agarró el pecho delgado con las 2 manos huesudas, luchando desesperadamente para respirar entre las toses secas que parecían desgarrar cruelmente su garganta irritada. Cuando finalmente consiguió parar, había sangre fresca y roja escurriendo abundantemente por las comisuras de la boca reseca. Isabel se acercó a la cama sin demostrar absolutamente ningún asco ni miedo al contagio. Sacó un pañuelo limpio y perfumado de la manga del vestido sencillo. «Aquí use esto», ofreció extendiendo el tejido blanco con gentileza. Eduardo miró fijamente el pañuelo, después a ella, después nuevamente al pañuelo. Por un momento brevísimo, toda aquella rabia terrible pareció vacilar y debilitarse, pero pronto la dureza habitual volvió completamente. «No necesito absolutamente nada de su compasión condescendiente», murmuró ásperamente, desviando la mirada avergonzada. La enfermera dobló pacientemente el pañuelo y lo guardó en el bolsillo del delantal. «¡Qué bien! Porque compasión definitivamente no es lo que estoy ofreciendo aquí. Estoy ofreciendo trabajo competente». Se quedaron mirándose en silencio tenso durante largos minutos. Isabel no bajó los ojos, ni retrocedió ni un centímetro, y Eduardo parecía estar intentando desesperadamente entender qué tipo exacto de persona era aquella mujer extraña. «¿Por qué motivo específico vino a parar exactamente aquí?», preguntó él finalmente con curiosidad genuina. «¿Porque las monjas benedictinas me lo pidieron específicamente?». El marqués soltó una carcajada amarga y sarcástica que terminó inevitablemente en otro carraspeo doloroso. «¿Y esas monjas santas le explicaron adecuadamente que este es un caso completamente perdido, que me estoy muriendo lentamente?» Isabel acercó una silla elegante y se sentó calmamente al lado de la cama lujosa. «Me explicaron detalladamente que el señor está enfermo y necesita urgentemente cuidados especializados. El resto lo voy a descubrir y evaluar por mí misma». «Demasiado confiada para su propio bien», dijo Eduardo cerrando los ojos con cansancio profundo. «Esa confianza no va a durar mucho tiempo aquí». Se acostó completamente en la cama, hundiendo la cabeza en la almohada sucia y amarillenta. «Puede irse cuando quiera y pueda,
porque yo definitivamente no voy a colaborar en absolutamente nada. No necesita colaborar de forma alguna, habló Isabel levantándose con determinación. Caminó hasta la puerta con pasos completamente decididos. Voy a buscar agua limpia y fresca, sábanas nuevas y comida decente y nutritiva. ¿A qué hora exacta suele cenar regularmente el señor? No estoy comiendo absolutamente nada desde hace 3 días completos, murmuró él sin abrir los ojos cansados. La enfermera se paró en la puerta y se volvió lentamente. Pues hoy el señor Marqués va a comer adecuadamente. Eduardo abrió inmediatamente los ojos y la encaró con irritación creciente. No entendió absolutamente nada. Quiero morir rápidamente. No quiero comer cosa alguna. No quiero mejorar ni un poco. No quiero ayuda de persona ninguna. Isabel se quedó parada con una mano firme en el marco de la puerta. Cuando habló de nuevo, su voz estaba perfectamente calmada pero firme como hierro templado. Entendí perfectamente lo que el señor dijo, respondió sin alterar mínimamente el tono respetuoso. Pero yo no vine aquí para asistir pasivamente a nadie morir. Vine para hacer mi trabajo competentemente y lo voy a hacer hasta terminar completamente. Salió del cuarto, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos sombríos y contradictorios. Por primera vez en muchos meses solitarios, alguien había entrado en aquel cuarto maldito y no había demostrado absolutamente ninguna compasión, miedo o prisa desesperada para salir corriendo. En la ventana abierta, la brisa continuaba entrando suavemente, trayendo algo que Eduardo no conseguía identificar bien, algo que se parecía peligrosamente a esperanza renovada. Los 5 días siguientes pasaron como una guerra silenciosa pero intensa entre dos voluntades igualmente testarudas y determinadas. Isabel despertaba religiosamente antes de que saliera completamente el sol. Preparaba cuidadosamente medicinas con hierbas medicinales que traía en una bolsa de cuero pequeña y entraba en el cuarto de Eduardo como si fuera su propia casa. Él la recibía invariablemente con la misma hostilidad feroz, pero ella comenzó a notar pequeños cambios sutiles pero significativos. El cuarto ahora permanecía constantemente con las ventanas abiertas, incluso cuando ella salía para otras tareas. Las sábanas estaban visiblemente más limpias porque Perpetua había encontrado valor para cambiarlas con Isabel presente para dar apoyo moral, y él estaba comiendo regularmente, aunque fuera solo algunas cucharadas de sopa nutritiva por día. En la mañana soleada del jueves, Isabel entró en el cuarto cargando un cuenco humeante. El olor delicioso de caldo de gallina con hierbas medicinales llenó completamente el ambiente, mezclándose armoniosamente con el aroma refrescante de eucalipto que ella siempre traía impregnado en las ropas limpias. «Traje su desayuno matinal», dijo colocando el cuenco en la mesa elegante al lado de la cama. Eduardo estaba sentado, recostado en las almohadas limpias, mirando por la ventana con expresión distante y pensativa. Por primera vez desde que Isabel llegara, no parecía estar esperando una pelea o confrontación. «No tengo hambre ninguna», murmuró sin quitar los ojos del paisaje verdeciente afuera. La enfermera se sentó en la silla que ahora ocupaba permanentemente al lado de la cama del enfermo. Se quedó mirándolo silenciosamente en silencio, notando cómo la luz dorada de la mañana revelaba rasgos del hombre guapo que debía haber sido antes de la enfermedad devastadora y la tragedia familiar. Después de algunos minutos largos, Eduardo se volvió irritado. «¿Qué pasa? ¿Por qué se queda mirándome así fijamente?» «Estaba pensando», respondió Isabel con sencillez. El marqués frunció el ceño, rascándose la barba que ahora estaba más arreglada y cuidada, gracias a los cuidados de ella. «¿Pensando en qué exactamente?» «En cómo era el señor antes de enfermar y sufrir tanto». La pregunta cogió a Eduardo completamente por sorpresa. Se quedó callado por un momento largo, como si no supiera cómo responder a algo tan directo y personal. «¿Por qué quiere saber eso?», preguntó finalmente con curiosidad genuina. Isabel arregló el delantal y se acomodó mejor en la silla tapizada. «Porque es mucho más fácil cuidar adecuadamente de alguien cuando uno conoce quién es realmente la persona por dentro. Soy exactamente lo que está viendo», dijo con amargura profunda, gesticulando hacia su propio cuerpo esquelético. «Un hombre enfermo que va a morir pronto». «No», habló ella, moviendo la cabeza con convicción absoluta. «Eso es solo lo que le pasó al señor.
No es quien el Señor realmente es. Eduardo la miró con curiosidad genuina por primera vez. ¿Y cuál es la diferencia real? La enfermera pensó cuidadosamente antes de responder, eligiendo las palabras con mucho cuidado. El Señor puede estar enfermo, pero aún elige cómo tratar a las personas. Puede estar triste, pero aún decide si quiere luchar valientemente o rendirse cobardemente. Hizo una pausa, observando atentamente la reacción de él. La enfermedad cambió su cuerpo, pero no cambió necesariamente su alma. Mi alma, repitió con ironía amarga y cortante. ¿Cree realmente que aún tengo una? Tengo certeza absoluta de que la tiene, respondió Isabel, sin dudar ni un segundo. Si no la tuviera, no estaría sufriendo tanto así. La respuesta dejó a Eduardo completamente sin palabras adecuadas. Desvió la mirada hacia la ventana de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su expresión, como si una puerta que estaba herméticamente cerrada desde hacía mucho tiempo se hubiera abierto apenas una rendija pequeña. «Tome su sopa nutritiva», dijo Isabel, empujando el cuenco más cerca de él. «Se está enfriando rápidamente». Para su sorpresa, cogió la cuchara sin quejarse, tomó algunas cucharadas en silencio, y ella se dio cuenta de que sus manos temblaban mucho menos que en los días anteriores. Era genuinamente feliz, dijo bajito, como si fuera un secreto peligroso y prohibido. Isabel escuchaba en silencio respetuoso, sin interrumpir, solo inclinando ligeramente la cabeza para mostrar que estaba prestando atención completa. Despertaba todos los días ansioso por ver a mi esposa amada y a mis hijos queridos, continuó Eduardo, con voz cada vez más baja y nostálgica. Amelia reía de absolutamente todo, hasta de mis bromas más malas, y Antonio y María. Antonio tenía solo 6 años, pero ya sabía leer muchas palabras difíciles. María tenía 4 añitos, pero era valiente como un soldado. La enfermera notó cómo el rostro de él se suavizaba completamente al hablar de los 3. Era como si por un momento mágico hubiera vuelto a ser el hombre que fue antes de la tragedia devastadora. Enseñaba a Antonio a montar a caballo. Tenía miedo al principio, pero confiaba completamente en mí, dijo con una sonrisa triste pero genuina. Confiaban en mí para protegerlos de absolutamente todo lo que fuera peligroso. La sonrisa desapareció rápidamente y fallé completamente. «El Señor los protegió», dijo Isabel suavemente. Eduardo soltó una carcajada que no tenía absolutamente nada de alegre. «¿Protegí? Yo traje la enfermedad maldita dentro de casa. Fue en mí donde apareció primero. Los maté con mis propias manos». «La enfermedad los mató», corrigió Isabel con firmeza que sorprendió a ambos. «El Señor no eligió enfermar, pero elegí conscientemente no alejarme de ellos cuando empecé a toser», dijo con la voz cargada de culpa terrible. «Pensé que era solo un resfriado común. Seguí abrazando, besando, durmiendo en la misma cama, jugando con ellos todos los días». Las lágrimas comenzaron a escurrir abundantemente por el rostro de Eduardo. Era la primera vez que lloraba delante de alguien desde que se enfermó, y eso lo dejó aún más vulnerable y expuesto. Isabel se levantó calmamente y cogió el pañuelo blanco que siempre llevaba. Se lo ofreció sin decir una palabra, solo extendiendo la mano con gentileza infinita. «Murieron en mis brazos», susurró, limpiándose los ojos con el tejido suave. «Primero la pequeña María, después Antonio, después Amelia, y no conseguí salvar a absolutamente ninguno de los 3. El Señor se quedó con ellos hasta el final», dijo Isabel, sentándose en el borde de la cama más cerca de él. «Eso no es poco, eso es amor verdadero». Eduardo la miró a través de las lágrimas, como si estuviera viendo una persona completamente diferente. «¿Cómo puede decir eso? Yo los maté. El Señor los amó», repitió ella con convicción inquebrantable. «Y murieron sabiendo que eran profundamente amados. Mucha gente muere completamente sola, sin nadie para sostener su mano al final doloroso». El marqués se quedó en silencio absoluto, procesando cuidadosamente las palabras de ella. Después de un tiempo que pareció una eternidad completa, preguntó con voz vacilante: «¿Y usted ya perdió a alguien que amaba de verdad?». Isabel dudó antes de responder. Era la primera vez que él hacía una pregunta sobre la vida de ella, y eso representaba un cambio importante y significativo. «Perdí a mi hermano menor de la misma enfermedad que tiene el Señor», admitió bajito.
Tenía 18 años y pensaba que podía salvarlo sola con mis oraciones. Eduardo paró de llorar y la miró con atención renovada. ¿Y se culpa por no haber conseguido? Me culpé durante mucho tiempo, dijo con honestidad total, hasta entender que algunas cosas están en las manos de Dios, no en las nuestras. El marqués terminó la sopa en silencio, pensando profundamente en lo que ella había dicho. Cuando acabó, puso el cuenco a un lado y la miró directamente a los ojos azules. ¿Por qué realmente vino a trabajar aquí?, preguntó. Todo el mundo en la región sabe que es un caso perdido. Isabel sonrió por primera vez desde que llegara. Fue una sonrisa pequeña, pero genuina, que iluminó todo su rostro. Porque no creo en casos perdidos, dijo levantándose de la cama. Solo creo en personas que perdieron temporalmente la esperanza. ¿Cree que puede devolverme la esperanza? No, respondió, caminando hacia la puerta. Creo que puedo ayudar al Señor a recordar que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente la hora correcta para volver. En ese momento decisivo, Perpetua apareció en la puerta con una expresión genuinamente preocupada, estampada en el rostro arrugado. «Doña Isabel», dijo la señora anciana con voz afligida, «hay dos señores abajo queriendo hablar urgentemente con la señora. Dicen que son tíos del marqués y vinieron de Madrid». Eduardo se tensó inmediatamente, y toda la suavidad que había aparecido en su rostro desapareció completamente como humo. «Tío Enrique y tío Octavio, ¿qué quieren esos buitres aquí?». La enfermera miró de uno al otro, sintiendo instintivamente que algo importante y peligroso estaba pasando. «¿Debo bajar para hablar con ellos?». «No», dijo Eduardo con firmeza, volviendo a la dureza de los primeros días. «Dígales que se vayan inmediatamente». Perpetua dudó, moviendo nerviosamente las manos en el delantal. «Dijeron que vinieron a buscar algunas cosas de la familia y que quieren conversar sobre asuntos urgentes del testamento». El rostro de Eduardo se cerró completamente, volviendo a la expresión dura de los primeros días. «Claro, vinieron a ver si ya me morí para coger toda la herencia». Isabel se dio cuenta de que todo el progreso que habían hecho aquella mañana estaba a punto de perderse completamente. Vio el miedo y la rabia volver a los ojos de él como una tormenta, formándose en el horizonte. «Señor Marqués», dijo con voz calmada, «no necesita recibirlos si no quiere. Van a quedarse ahí hasta conseguir exactamente lo que quieren», dijo el marqués con cansancio que venía directamente del alma. «Es mejor acabar pronto con esto de una vez». La enfermera tomó una decisión rápida, guiada por el instinto de proteger a alguien por quien estaba empezando a preocuparse genuinamente. «Entonces voy a bajar con el señor», declaró. «No necesita enfrentar esto completamente solo». Eduardo la miró sorprendido, como si no pudiera creer lo que había oído. «¿Por qué haría eso por mí?». «Porque a veces las personas se vuelven más valientes cuando saben que alguien está de su lado», respondió ayudándolo a levantarse de la cama. Por primera vez desde que Isabel llegara, vio algo en los ojos de Eduardo que no era rabia ni desesperación, era gratitud profunda. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de aquella esperanza que ella había dicho estar siempre ahí esperando la hora correcta para volver definitivamente. Juntos bajaron la escalera para enfrentar a los tíos que habían venido como buitres hambrientos, esperando que la muerte llegara rápidamente. La sala de visitas del palacete de Montalbán no recibía absolutamente a nadie desde hacía más de 2 años completos. Los muebles elegantes estaban cubiertos con paños blancos amarilleados por el tiempo y la humedad, y el aire olía intensamente a cera vieja y abandono total. Enrique y Octavio de Montalbán esperaban impacientemente de pie en medio de la sala, examinando los objetos valiosos con ojos calculistas de comerciantes experimentados. Enrique era el mayor, hombre de aproximadamente 50 años, muy bien vestido, con bigote encerado perfectamente y anillo de oro macizo en el dedo. Octavio parecía una versión más joven y menos pulida del hermano, pero tenía exactamente la misma mirada codiciosa y calculista. Cuando vieron a Eduardo bajando la escalera apoyado en el brazo de Isabel, no pudieron esconder completamente la satisfacción mal disimulada. «Mi querido sobrino», dijo Enrique abriendo los brazos con falsa preocupación teatral, «¿cómo estás de delgado y pálido? Realmente la enfermedad ha avanzado mucho más de lo que esperábamos». Eduardo se sentó en un sillón sin responder al saludo teatral. Isabel se quedó de pie a su lado, como una guardiana silenciosa,
pero absolutamente determinada. ¿Y quién es esta señora?, preguntó Octavio, mirando a la enfermera con desconfianza mal disimulada. Isabel Concepción, cuido del marqués, respondió sin sonreír ni bajar los ojos. Enrique frunció el ceño y ajustó el reloj de oro con gesto pomposo. ¿Cuida? Pensé que habías desistido completamente de cualquier tratamiento, Eduardo. Aún no me he muerto si es eso lo que quieren saber urgentemente, dijo el marqués con voz áspera que cortó el aire como navaja afilada. Octavio rió de forma artificial, frotándose las manos como si tuviera frío. Por supuesto que no. Vinimos justamente por eso, para ver cómo estás. E hizo una pausa dramática calculada, para resolver algunas cuestiones prácticas urgentes de la familia. ¿Qué cuestione?, preguntó Eduardo, quedándose inmediatamente alerta, como un animal que siente peligro mortal. Enrique sacó un papel doblado del bolsillo del abrigo elegante. Bien, hay ciertos recuerdos de familia que deberían quedarse con parientes de sangre. El retrato de la querida Amelia y de los niños, por ejemplo. Isabel vio las manos de Eduardo cerrarse en puños sobre los brazos del sillón. Recuerdos, repitió con voz peligrosamente baja. También las joyas que eran de la bisabuela Clotilde, continuó Octavio, como si estuviera haciendo un favor inmenso, y algunos muebles que tienen valor sentimental para toda la familia. ¿Valor sentimental?, dijo Eduardo con ironía cortante. Ni aparecisteis en el entierro de ellos. Enrique asumió una expresión de falso bochorno. Estábamos viajando por negocios importantes, ya sabes cómo es. Y además, había el riesgo terrible del contagio, añadió Octavio rápidamente. Entiendo perfectamente, murmuró Eduardo con amargura profunda. El tío mayor desdobló el papel que había traído, alisándolo con cuidado exagerado. También traje algunos documentos para que firmes. Es solo para facilitar las cosas cuando llegue la hora inevitable. Isabel dio un paso adelante, sintiendo el peligro en el aire. ¿Qué tipo de documentos? Enrique la miró con irritación evidente. Asuntos de familia, señora. No es de su incumbencia. Si se refiere al marqués, es de mi incumbencia, respondió con firmeza, que hizo que los dos tíos intercambiaran miradas nerviosas. Eduardo extendió la mano con gesto brusco. Déjeme ver esos papeles inmediatamente. Enrique dudó antes de entregar, como si de repente se hubiera dado cuenta de que tal vez no fuera tan fácil como había pensado. Mientras Eduardo leía cuidadosamente, los tíos se quedaron andando por la sala, tocando los objetos, como si ya fueran dueños de absolutamente todo. ¿Queréis que firme un poder dándoos facultades para vender todas mis propiedades?, preguntó Eduardo con incredulidad creciente. Es solo para organizar las cosas, explicó Octavio rápidamente, gesticulando con las manos nerviosas. Tú mismo sabes que no tienes mucho tiempo. Es mejor dejar todo perfectamente arreglado para evitar complicaciones legales. La enfermera vio la palidez tomar posesión del rostro de Eduardo. El señor no necesita firmar absolutamente nada ahora. Ya a quien pidió su opinión, replicó Enrique con aspereza. Eduardo, sé sensato. No tienes hijos para heredar. Cuando mueras, todo va a quedarse complicado en los tribunales. Cuando yo muera, repitió el marqués lentamente, dejando que las palabras pesaran en el aire. No si yo muero. Enrique se dio cuenta del error e intentó arreglarlo con una sonrisa falsa. Claro, fue solo una forma de hablar. No, dijo Eduardo, levantándose del sillón con esfuerzo, pero determinación. Fue exactamente lo que vinisteis a hacer aquí. Octavio suspiró con impaciencia, que ya no podía esconder más. Eduardo, vamos a ser realistas. Los médicos ya dijeron que no hay más nada que hacer. Estás gastando tus ahorros con tratamientos inútiles. Y miró a Isabel con desprecio abierto, con personas que claramente se aprovechan de tu situación. La enfermera sintió la sangre subir a la cabeza, pero mantuvo la voz perfectamente calmada. Nadie se está aprovechando de nada aquí. «Ah, no», dijo Enrique con sarcasmo venenoso. «¿Y cuánto estás cobrando por tus servicios especiales?» Antes de que Isabel pudiera responder, Eduardo se adelantó con voz que cortó el aire como látigo. «Ella no está cobrando absolutamente nada». Los dos tíos pararon de andar y lo miraron con sospecha renovada. «¿Cómo que nada?», preguntó Octavio. «Exactamente eso, nada», repitió el marqués. «Está aquí porque quiere ayudar». Enrique soltó una carcajada desagradable que resonó por la sala vacía. «¡Qué ingenuidad, mi sobrino!».
Nadie trabaja gratis, principalmente gente como ella. ¿Gente como ella?, preguntó Eduardo con voz que se había vuelto peligrosamente baja. Sabes muy bien lo que queremos decir, dijo Enrique, bajando la voz como si fuera a contar un secreto sucio. Hija de inmigrantes portugueses pobres, sin educación superior, sin familia de posición. Ese tipo de persona siempre tiene segundas intenciones. El silencio que siguió fue cortante, como una hoja afilada. Isabel sintió el rostro arder de humillación, pero mantuvo la cabeza erguida y los hombros firmes. Eduardo se levantó despacio, apoyándose en el brazo del sillón. Cuando habló, su voz estaba baja, pero llena de una autoridad que hizo que los tíos retrocedieran instintivamente. «Enrique, tenéis 30 segundos para salir de mi casa». El tío mayor rió nerviosamente, arreglándose el bigote con gesto automático. «Eduardo, no seas dramático». Solo estaba 25 segundos. Continuó el marqués caminando hacia ellos con pasos lentos, pero decididos. «No puedes echarnos, somos tu familia», protestó Octavio. 20 segundos. «Y dejasteis de ser mi familia, en el momento en que faltasteis al respeto a la única persona que me trató con dignidad en estos últimos meses». Enrique miró de Eduardo a Isabel, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. «Estás cometiendo un error terrible. Cuando mueras todo va a quedar en manos de los tribunales». 15 segundos, dijo Eduardo continuando la cuenta implacable. Los tíos cogieron sus papeles rápidamente y se dirigieron a la puerta con pasos apresurados. «No vengas a buscarnos cuando te des cuenta de que solo quiere tu dinero», gritó Enrique desde el umbral. 10 segundos, murmuró Eduardo. La puerta se cerró con un estruendo que resonó por toda la casa. Eduardo se quedó parado en medio de la sala, temblando de rabia y del esfuerzo que había hecho. Isabel se acercó rápidamente cuando vio que estaba a punto de caer. «Ven, siéntate aquí», dijo, ayudándolo a volver al sillón y arreglando un cojín detrás de su espalda. El marqués se dejó amparar, respirando con dificultad. «Perdón por lo que dijeron sobre ti». «No necesita disculparse por los otros», respondió, verificando que estuviera cómodo. «Pero necesito», insistió Eduardo mirándola a los ojos con intensidad, «porque lo que dijeron no es verdad. Eres la persona más digna que he conocido en mucho tiempo». Isabel sintió los ojos humedecerse, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Gracias. Y se equivocaron sobre otra cosa también», continuó el marqués con voz más suave. La enfermera frunció el ceño confundida. «¿Cómo así?». Eduardo sonrió por primera vez desde que ella llegara. Era una sonrisa pequeña, cansada pero genuina, como el primer rayo de sol después de una tormenta. «No estás trabajando gratis», le explicó con gentileza que ella no sabía que poseía. «No entiendo», dijo Isabel. «Me devolviste algo que pensé haber perdido para siempre», dijo tocando ligeramente la mano de ella. «Las ganas de despertar por la mañana sabiendo que alguien se preocupa si estoy vivo o muerto». En aquel momento, Isabel comprendió que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no era solo una enfermera cuidando de un paciente difícil. Eran dos personas solitarias que habían encontrado, una en la otra, razón para seguir creyendo que la vida aún podía ser buena. El sol de la tarde entraba por las ventanas que ahora permanecían siempre abiertas, iluminando los dos rostros cansados, pero esperanzados. Y por primera vez desde que Amelia y los niños murieron, Eduardo sintió que tal vez la vida aún tenía algo precioso que ofrecerle, pero aún no sabía que los tíos no iban a rendirse tan fácilmente y que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. 4 semanas pasaron desde la visita de los tíos y la rutina en el palacete de Montalbán había encontrado un ritmo tranquilo y esperanzador. Eduardo ya conseguía caminar por el cuarto sin ayuda e incluso bajaba a almorzar en el comedor algunas veces por semana. Isabel preparaba medicinas con hierbas que realmente parecían estar funcionando y las crisis de tos con sangre habían disminuido considerablemente. Aquella mañana soleada de enero, ella estaba en la cocina preparando un té de eucalipto cuando Perpetua entró corriendo con el rostro pálido de susto y las manos temblando. «Doña Isabel», dijo la señora anciana jadeante, «hay un hombre ahí fuera que quiere hablar urgentemente con la señora. Dijo que es doctor y que viene de la capital».
La enfermera frunció el ceño, dejando la cuchara que estaba moviendo el té. «¿Doctor? Pero las monjas benedictinas no dijeron que iban a mandar a nadie». «No son las monjas», explicó Perpetua, nerviosa, secándose las manos en el delantal. «Es otro, y tiene más 2 personas con él, todos muy bien vestidos, con aire de autoridad». Isabel se secó las manos y fue hasta la ventana de la cocina para espiar discretamente. En la entrada de la propiedad había un carruaje elegante tirado por caballos lustrosos, y 3 hombres de traje negro conversaban entre sí con gestos serios. Uno de ellos sostenía un maletín de cuero, otro una maleta médica reluciente. «Voy a ver qué quieren», dijo, saliendo de la cocina con pasos decididos. En el porche de delante, el hombre más alto se presentó quitándose el sombrero con reverencia exagerada. «Señora, soy el doctor Armindo Pereira, médico de la Santa Casa de Misericordia de Sevilla. Vine a petición de la familia del marqués Eduardo». Isabel cruzó los brazos, sintiendo inmediatamente que algo no estaba bien. «¿A petición de quién?» «De la familia, del señor Enrique de Montalbán», respondió el médico mostrando un papel oficial. «Está genuinamente preocupado por el estado del primo y solicitó una segunda opinión médica competente». El segundo hombre se adelantó con aire importante. «Soy el escribano Macedo, y este es el señor Bonifacio, tasador de bienes. Vinimos para hacer un informe completo sobre las condiciones del marqués». La enfermera sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el viento de la mañana. «¿Qué tipo de informe?» «Señora, con todo respeto», dijo el doctor vacilando y buscando las palabras adecuadas. «Estos son asuntos que no conciernen a una persona de su posición social. Cualquier asunto que involucre al marqués me concierne a mí», respondió Isabel con firmeza creciente. «Soy yo quien lo cuida todos los días». El escribano consultó sus papeles con aire de superioridad. «Según las informaciones que tenemos, la señora no posee formación médica reconocida por las autoridades competentes. ¿Es esto correcto?». Isabel vaciló, sabiendo que estaba pisando terreno peligroso. Era verdad que no tenía diploma, solo el conocimiento que había aprendido con las monjas benedictinas y con su propia experiencia. «Aprendí enfermería en la práctica». «Entonces, no es médica habilitada», concluyó el doctor Pereira, con aire de superioridad mal disimulada. «Eso explica muchas cosas sobre el estado del paciente». En ese momento, Eduardo apareció en la puerta de la casa. Estaba vestido con ropas limpias y tenía los cabellos peinados, pero aún parecía frágil, a pesar de la mejoría visible de las últimas semanas. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando a los visitantes con desconfianza inmediata. El doctor se inclinó respetuosamente con exageración teatral. «Marqués Eduardo, soy el doctor Armindo Pereira. Su tío solicitó que viniera a examinarle para evaluar su estado de salud actual». El rostro de Eduardo se cerró inmediatamente, como una puerta que se cierra. «Mi tío no tiene autoridad para solicitar absolutamente nada en mi nombre». «Comprendo su irritación», dijo el médico con voz conciliadora que sonaba falsa. «Pero él está genuinamente preocupado por su salud. Y, francamente, después de observarle unos minutos, puedo ver que su condición realmente es preocupante». Isabel se acercó a Eduardo instintivamente, como si pudiera protegerlo solo con su presencia. «El marqués se está recuperando muy bien». El doctor rió de forma condescendiente, que hizo hervir la sangre de ambos. «Mi querida señora, neumonía crónica en estado avanzado no tiene recuperación real. Lo máximo que podemos hacer es volver más cómodos los últimos días». «¿Últimos días?», repitió Eduardo con ironía cortante. «Curioso porque me siento mejor cada semana que pasa». El escribano anotó algo en sus papeles con movimientos rápidos. «Marqués, ¿tiene conciencia de que puede estar siendo influenciado por personas que no necesariamente tienen su mejor interés en mente?» Isabel sintió la sangre hervir en las venas. «¿Qué está queriendo decir con eso?». «Estoy diciendo que es común en casos como este que personas sin escrúpulos se aprovechen de pacientes vulnerables», explicó el escribano fríamente, sin levantar los ojos de los papeles, ofreciendo falsa esperanza a cambio de beneficios personales futuros. Eduardo dio un paso adelante, quedándose entre Isabel y los visitantes. «Cuidado con lo que van a decir». El doctor Pereira abrió su maletín con movimientos calculados. «Marqués, si me permite,
Me gustaría examinarlo adecuadamente. Estoy seguro de que podremos esclarecer muchas cuestiones importantes. No necesito examen alguno, dijo Eduardo firmemente. Pero su tío insiste en que sí, replicó el tasador de bienes consultando una lista. Y francamente, observando las condiciones de esta propiedad, creo que sería muy sensato considerar algunas medidas de protección patrimonial. Isabel comprendió exactamente lo que estaba pasando, y la revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Vinieron aquí para declarar al marqués incapaz de administrar sus propios bienes. El silencio que siguió confirmó sus sospechas de la peor forma posible. El escribano suspiró como si estuviera tratando con un niño terco. Señora, neumonía crónica en estado avanzado frecuentemente afecta el juicio del paciente. Es un procedimiento estándar proteger el patrimonio familiar de decisiones inadecuadas. Mi juicio está perfecto, dijo Eduardo con voz helada que cortó el aire. Y mi respuesta es no. No me voy a someter a examen alguno. No voy a firmar papel alguno. Y van a salir de mi propiedad ahora mismo. El doctor Pereira intercambió miradas significativas con los otros dos hombres. Marqués, estoy obligado a informarle que si se rehúsa al examen médico, eso será interpretado como señal de incapacidad mental para tomar decisiones racionales. Y yo estoy obligado a informarles que no me importa ni un poco sus interpretaciones, replicó Eduardo. El tasador de bienes dio un paso adelante con aire amenazador. Señor Marqués, tal vez sea mejor colaborar con nosotros. Este proceso puede ocurrir con o sin su cooperación voluntaria. Isabel vio a Eduardo vacilar por primera vez. La amenaza era clara como el cristal. O se sometía voluntariamente al examen, o encontrarían una forma legal de forzarlo a ello. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó ella de repente. Los tres hombres se volvieron hacia ella, sorprendidos por la interrupción. ¿Cómo dice?, preguntó el escribano. ¿Cuánto tiempo necesitan para hacer este examen y informe completo? El doctor pensó un momento calculando. ¿Algunas horas? ¿Por qué la pregunta? Isabel miró a Eduardo con una expresión que él no logró descifrar completamente. Porque tal vez sea mejor acabar de una vez con esto. Mostrar al señor Enrique que está perdiendo tiempo y dinero. Eduardo la miró con incredulidad y una punzada de traición. Isabel, confía en mí, dijo ella bajito, solo para que él oyera, tocando levemente su brazo. El marqués vaciló durante un largo momento que pareció una eternidad. Después asintió lentamente, como quien toma una decisión dolorosa pero necesaria. Está bien, dijo volviéndose hacia los visitantes. Hagan su maldito examen, pero quiero que sea rápido y que salgan de aquí hoy mismo. El doctor Pereira sonrió victorioso, guardando los papeles en el maletín. Excelente decisión, marqués. Estoy seguro de que todo quedará perfectamente esclarecido. Mientras los hombres entraban en la casa con aire triunfante, Isabel sujetó el brazo de Eduardo discretamente. ¿Tienes un plan?, susurró él con voz llena de desesperación mal contenida. Tengo, respondió ella con más confianza de la que realmente sentía en aquel momento. Al menos espero tenerlo. Pero en el fondo del corazón, Isabel sabía que lo que estaba en juego no era solo la herencia de Eduardo, era el futuro de los dos juntos, la felicidad que habían comenzado a construir y tal vez hasta la vida de él. Y no tenía idea de cómo iba a conseguir proteger todo eso contra hombres que tenían la ley de su lado. El examen duró 2 horas que parecieron una eternidad. El doctor Pereira examinó a Eduardo minuciosamente, hizo preguntas sobre su memoria, su razonamiento, sus decisiones recientes. Cada respuesta vacilante, cada señal de debilidad física, era anotada por el escribano como evidencia contra él. Mientras tanto, el tasador de bienes recorría la casa catalogando muebles, obras de arte, plata. Isabel lo siguió a una distancia respetuosa, observando cada artículo que anotaba en su lista interminable. Cuando finalmente terminaron, los tres hombres se reunieron en la sala de visitas para elaborar el informe. Eduardo estaba exhausto y pálido, sentado en una butaca con Isabel a su lado, ambos esperando el veredicto. «Bien, marqués», dijo el doctor Pereira, cerrando su maletín con satisfacción evidente. «Debo admitir que presenta más lucidez de la que esperaba inicialmente». Isabel sintió un alivio momentáneo atravesar su pecho como una brisa fresca. «Sin embargo», continuó el médico con tono más serio,
Su condición física está claramente deteriorada. La neumonía ha avanzado considerablemente en los últimos meses y temo que eso pueda afectar gravemente su juicio en decisiones importantes. El escribano consultó sus anotaciones con aire profesoral. Además, observamos algunas irregularidades preocupantes en la administración de esta propiedad. ¿Qué irregularidades?, preguntó Eduardo con voz cansada pero aún desafiante. La presencia de una persona sin cualificación médica, reconocida tomando decisiones cruciales sobre su tratamiento, explicó el tasador fríamente. Eso puede ser interpretado como negligencia grave con su propia salud y patrimonio. Isabel se levantó, sintiendo la rabia crecer en el pecho. Los medicamentos que preparo están funcionando perfectamente. El marqués está visiblemente mejor de lo que estaba cuando llegué. ¿Mejor?, rió el doctor con condescendencia cruel. Señora, lo que usted llama mejoría puede ser solo una remisión temporal. Es muy común, en casos terminales, dar falsas esperanzas. No soy un caso terminal, dijo Eduardo con firmeza que sorprendió a todos. El escribano lo miró con pena fingida y teatral. Marqués, comprendo que sea extremadamente difícil aceptar la realidad, pero nuestro informe será muy claro. Necesita cuidados médicos adecuados y profesionales, no medicina popular sin base científica. En ese momento crucial, Perpetua entró en la sala llevando una bandeja con café, pero en lugar de servir normalmente, tropezó a propósito, derramando toda la bandeja encima de los papeles del escribano. «¡Ay, Dios mío del cielo!», exclamó la señora anciana, fingiendo horror total. «¡Qué torpe que soy! Perdón, señores». El escribano saltó de la silla con los papeles empapados de café caliente. «Mis informes importantes». Perpetua comenzó a limpiar todo con movimientos exageradamente lentos y torpes, esparciendo aún más el líquido oscuro. «Déjeme que lo limpio todo, déjeme que arreglo». Isabel comprendió inmediatamente que la sirvienta estaba ganando tiempo a propósito. Aprovechó la confusión total para susurrar al oído de Eduardo con urgencia. «El doctor Salustiano. Necesitamos mandarlo llamar ahora mismo». Eduardo asintió discretamente, entendiendo su plan. Cuando la confusión disminuyó y los papeles fueron parcialmente salvados de la catástrofe, se dirigió a los visitantes con aparente resignación. «Señores, ya que van a tener que rehacer buena parte del informe de todos modos, ¿qué tal si almuerzan aquí con nosotros? Perpetua puede preparar algo sustancioso mientras reorganizan todos esos documentos mojados». El doctor Pereira consultó el reloj de bolsillo con impaciencia evidente. «Bueno, ya es pasado el mediodía y realmente necesitamos reorganizar todo esto completamente». «Perfecto», dijo Eduardo con falsa cordialidad. «Perpetua, prepara un almuerzo espléndido para nuestros estimados invitados y manda a Joao buscar al doctor Salustiano inmediatamente. Dile que es muy urgente». La sirvienta hizo una reverencia teatral. «Sí, señor marqués, voy a preparar todo con mucho cuidado». Mientras Perpetua salía apresurada para ejecutar las órdenes, Isabel ayudó a Eduardo a subir al cuarto. Él estaba temblando de agotamiento, rabia y miedo de lo que estaba por venir. «¿Crees que el doctor Salustiano puede realmente ayudar?», preguntó, sentándose en el borde de la cama con dificultad. «Conoce al señor desde hace muchos años», respondió Isabel, ayudándolo a quitarse la chaqueta pesada. «Sabe que se está mejorando de verdad y tiene diploma de la Facultad de Medicina, cosa que están obligados a respetar». Eduardo sujetó la mano de ella con fuerza desesperada. «Isabel, si consiguen declararme incapaz, no van a conseguir», dijo ella con más convicción de la que realmente sentía en aquel momento terrible. «Pero si consiguen», insistió él con voz quebrada, «quiero que sepas que estos fueron los mejores meses de mi vida desde que Amelia y los niños murieron». La enfermera sintió los ojos humedecerse de emoción y miedo. «No hables así. Van a estar bien, ya verás». «Aunque esté bien», continuó Eduardo con voz más baja, «aunque me cure completamente de esta maldita enfermedad, siempre habrá diferencia terrible entre nosotros. Yo soy un marqués, tú eres...». «Soy una mujer libre que elige su propio camino en la vida», lo interrumpió con firmeza. Eduardo sonrió a pesar de todo. «Es exactamente eso lo que eres. Y por eso yo...». Golpes urgentes en la puerta interrumpieron lo que iba a decir. Perpetua entró rápidamente con expresión afligida.
Doña Isabel, el doctor Salustiano, llegó más rápido de lo que esperábamos, y hay una cosa más importante. El señor João oyó a los hombres conversando allá abajo. Están diciendo que independientemente de lo que encuentren aquí, ya tienen órdenes específicas para internar al marqués en una casa de salud. Isabel sintió el suelo huir debajo de los pies, como si hubiera caído en un abismo. ¿Cómo que internar? Para su propio bien, según ellos, explicó Perpetua con amargura en la voz. En una institución especializada, donde pueda recibir cuidados médicos adecuados y supervisión constante. Eduardo se puso pálido como un muerto. Quieren encerrarme en un manicomio. No vamos a permitir que eso pase de ninguna manera, dijo Isabel con determinación feroz. Vamos a bajar y enfrentar esta situación de frente. En la sala de visitas, el doctor Salustiano ya estaba examinando los papeles mojados junto con los otros médicos. Era un hombre de 50 años, cabellos grises, anteojos pequeños y aire paternal que inspiraba confianza inmediata. Doctor Pereira, le decía meneando la cabeza con desaprobación, debo discrepar completamente de sus conclusiones precipitadas. El médico de la capital frunció el ceño con irritación. ¿Cómo que discrepar? ¿Basado en qué? El marqués Eduardo ha presentado mejoría sustancial y consistente en las últimas semanas. Su tos ha disminuido drásticamente, ha recuperado peso considerable, volvió a alimentarse adecuadamente y demuestra lucidez mental perfecta. Mejorías temporales y engañosas, insistió el doctor Pereira con terquedad, extremadamente comunes en casos terminales para dar falsas esperanzas. El doctor Salustiano se quitó los anteojos y los limpió calmadamente, como hacía cuando estaba controlando la paciencia. Doctor, sigo a este paciente desde hace más de 2 años. Puedo garantizar con toda certeza que nunca ha estado mejor desde el inicio de la enfermedad. El escribano se entrometió con autoridad fingida. Pero, doctor, ¿no cree que la influencia excesiva de esa enfermera sin cualificación puede estar afectando peligrosamente el juicio del marqués? Por el contrario, respondió el doctor Salustiano, mirando a Isabel con respeto genuino. Doña Isabel ha aplicado tratamientos que yo mismo recomendaría sin vacilar. Hierbas medicinales comprobadas, cuidados rigurosos con la alimentación, ambiente siempre aireado, son métodos científicamente comprobados. El tasador de bienes consultó sus papeles con desesperación creciente. Aún así, existe la cuestión delicada de la proximidad inadecuada entre el paciente y la cuidadora. «Proximidad inadecuada», repitió el doctor Salustiano con ironía evidente. El marqués tiene una enfermera dedicada y competente que lo cuida con conocimiento y cariño genuino. ¿Dónde exactamente está lo inadecuado en eso? En ese momento decisivo, Eduardo e Isabel entraron en la sala. El marqués caminaba erguido. Había recuperado el color en el rostro y sujetaba la mano de la enfermera abiertamente, sin vergüenza alguna. «Señores», dijo con voz firme que resonó por la sala, «he tomado una decisión definitiva». Todos se volvieron hacia él en silencio tenso. «Voy a casarme con Isabel Concepción», declaró con claridad absoluta. «Y si alguien cuestiona mi capacidad mental para tomar esa decisión, estoy completamente dispuesto a probar mi cordura ante cualquier tribunal del reino». El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor. El doctor Pereira abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. El escribano dejó caer la pluma en el suelo. El tasador se atragantó violentamente con el café. Fue el doctor Salustiano quien rompió el silencio, sonriendo abiertamente con aprobación. «Mis sinceras felicitaciones, marqués. Y doña Isabel», dijo con alegría genuina. «No conozco señal más clara y convincente de cordura mental que un hombre que reconoce el verdadero valor de una mujer extraordinaria». Y en aquel momento crucial, Isabel supo que habían ganado la primera batalla importante, pero también sabía con certeza absoluta que la verdadera guerra estaba apenas comenzando. La noticia del compromiso de Eduardo e Isabel se extendió por la región como fuego en hierba seca. En 3 días, la mitad del valle del Guadalquivir sabía que el marqués Neumonioso iba a casarse con una enfermera hija de inmigrantes portugueses. La otra mitad no creía en la historia y esperaba que fuera solo rumor. Enrique de Montalbán fue el primero en reaccionar con furia.
En la mañana del lunes llegó al palacete acompañado de un cura gordo, 2 abogados de negro y un alguacil. Esta vez no vino solo, ni desarmado para la batalla. Isabel estaba en el jardín recogiendo hierbas medicinales cuando vio la comitiva acercarse por el camino. Corrió hacia dentro de la casa y encontró a Eduardo tomando café en el comedor, más colorado y saludable de lo que había estado en meses. «Tu tío volvió», dijo ella sin aliento pero decidida, y trajo medio juzgado con él. Eduardo se levantó calmadamente y se arregló la chaqueta. En las últimas semanas había recuperado no solo fuerza física, sino también la dignidad que la enfermedad le había robado. «Entonces vamos a recibirlos adecuadamente», dijo, ofreciéndole el brazo con galantería. En el porche delantero, Enrique esperaba con expresión sombría y vengativa. El cura a su lado era un hombre gordo de sotana negra, el rostro rojo de indignación religiosa. Los abogados parecían 2 cuervos con chistera esperando carroña, y el alguacil sostenía un fajo grueso de papeles. «Eduardo», dijo Enrique sin saludo educado alguno, «vine a impedir que cometas la mayor locura y pecado de tu vida». «Qué gentileza de tu parte», respondió el marqués con ironía cortante, «pero no te preocupes por mí». El cura se adelantó rápidamente, apuntando un dedo acusador directamente hacia Isabel. «Esta mujer te ha embrujado con artes diabólicas. Usó brujería y pociones malditas para confundir tu mente cristiana». «Padre Ignacio», dijo Eduardo con voz helada que cortó el aire, «sugiero que elija mucho mejor sus palabras. No voy a permitir jamás que un sacramento sagrado sea profanado por esa... El cura buscaba palabras aún más ofensivas. «Cuidado», murmuró Eduardo, dando un paso adelante con aire amenazador. Uno de los abogados abrió su cartera con movimientos calculados. «Marqués, tenemos aquí una petición de interdicción firmada por 3 médicos respetados. Su capacidad mental está oficialmente cuestionada ante la justicia». Isabel sintió el suelo huir debajo de los pies como si hubiera caído en un pozo. «¿Interdicción? Significa que será declarado legalmente incapaz de administrar sus propios bienes y decisiones», explicó el segundo abogado con satisfacción cruel, «incluyendo cualquier decisión sobre matrimonio». El alguacil se acercó con aire solemne. «Señor Marqués, estoy obligado a notificarle oficialmente. Tiene 48 horas para presentarse en el Tribunal de Sevilla para examen completo de cordura mental». Enrique sonrió victorioso, como quien acababa de ganar una partida de ajedrez. «Y hasta entonces, esta mujer queda terminantemente prohibida de entrar en su propiedad». «¿Cómo dice?», preguntó Eduardo con voz peligrosamente baja. «Orden judicial expresa», dijo el alguacil mostrando un papel oficial con sellos. «El solicitante de la interdicción no puede sufrir influencia de personas potencialmente interesadas en su patrimonio». Isabel comprendió que estaba completamente perdida. «Yo no tengo interés alguno en su patrimonio». «Claro que lo tiene», rió Enrique con maldad pura. «¿Por qué más una portuguesa pobre se casaría con un noble enfermo y rico?» El bofetón que Eduardo le dio a su tío resonó como un trueno por la mañana silenciosa. Enrique tambaleó hacia atrás, la mano en el rostro, los ojos desorbitados de shock y dolor. «Acabas de firmar tu propia condena», dijo Enrique con odio destilado en la voz. «Violencia física es prueba clara e incontestable de desequilibrio mental grave». Los abogados anotaron todo rápidamente, con placer evidente. El cura meneaba la cabeza con aprobación religiosa. El alguacil observaba en silencio profesional. «Eduardo», dijo Isabel tocando su brazo con urgencia, «pare con eso. Quieren que haga exactamente eso». Pero el marqués ya no podía controlarse más. 2 años de dolor, soledad, humillación y desesperación explotaron de una vez, como una represa que se rompe. «Violencia», gritó con furia descontrolada. «¿Quieren ver violencia de verdad? Desaparecieron como ratas cuando estaba muriendo solo. Abandonaron esta casa como cobardes huyendo de barco que naufraga, y ahora vuelven como buitres asquerosos para disputar los restos. Más anotaciones valiosas para el informe psiquiátrico», murmuró uno de los abogados con satisfacción. Enrique limpió la sangre del labio con un pañuelo blanco. «Siempre fuiste el hijo favorito, el heredero dorado, el marqués respetado, pero ahora estás completamente loco de amor por una cualquiera, y no voy a dejar que destruyas el nombre sagrado de la familia». «¿El nombre de la familia?»,
repitió Eduardo con incredulidad total. ¡Qué maldita familia, Enrique! Tú que huiste como cobarde cuando te necesité. Amelia que murió sola porque tenían miedo de coger la enfermedad. Los niños que lloraban preguntando dónde estaban los tíos queridos. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Eduardo sin que pudiera controlarlas. Esta mujer maravillosa valió más para mí en 3 meses que ustedes valieron en 30 años enteros. El cura hizo la señal de la cruz con dramatismo teatral. Está claramente perturbado y poseído. Señor alguacil, creo que tenemos evidencias más que suficientes. El alguacil concordó con un gesto grave. Marqués Eduardo, por orden expresa del juzgado, la señora Isabel Concepción debe abandonar esta propiedad inmediatamente y no puede regresar hasta la conclusión del proceso. Isabel miró a Eduardo, después a los hombres que lo rodeaban como hienas hambrientas. Comprendió con claridad dolorosa que resistir allí solo empeoraría las cosas para él. «Me voy», dijo con dignidad que sorprendió a todos. «Isabel, no», protestó Eduardo con desesperación. «No dejes que te echen de nuestra casa». Ella se acercó y sujetó el rostro de él entre las manos con ternura infinita. «Escucha bien lo que te voy a decir. En 48 horas vas a estar en ese tribunal y vas a probar a todo el mundo que tu mente está perfecta. ¿Y si no me creen? ¿Y si consiguen internarme?» Isabel sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente. «Te van a creer, sí, porque vas a hablar sobre amor verdadero con tanta convicción que ni el juez más cínico del mundo va a conseguir dudar de tu cordura». Le besó la frente suavemente como una bendición. «Y después de eso, nadie más en el mundo entero va a poder separarnos». Salió del porche con la cabeza erguida y los hombros firmes, cogió sus pocas cosas en el cuarto y dejó el palacete de Montalbán bajo las miradas satisfechas de los enemigos que pensaban haber vencido. Pero mientras el carruaje se alejaba por el camino de Tierra Roja, Isabel no miró atrás ni una sola vez, porque sabía con certeza absoluta que solo se alejaba temporalmente del hombre que amaba. En 2 días volvería a aquella casa, y esta vez sería para quedarse para siempre como esposa legítima del marqués Eduardo de Montalbán. Eduardo se quedó parado en el porche vacío, viendo a la mujer que salvó su vida desaparecer en el polvo del camino. Por primera vez desde que Isabel llegara, volvió a sentir el sabor amargo de la muerte en la boca, pero esta vez no era su propia muerte la que lo atormentaba, era el miedo terrible de perder para siempre a la única persona que había conseguido hacerle querer vivir de nuevo. Los enemigos habían ganado la batalla, pero la guerra aún no había terminado. Los 2 días que siguieron fueron los más sombríos que Eduardo había vivido desde la muerte de Amelia y los niños. Solo en el palacete de Montalbán, vagaba por los pasillos como un fantasma perdido, sintiendo la ausencia de Isabel en cada rincón de la casa. Enrique no había perdido tiempo. Extendió por la ciudad que el sobrino estaba completamente loco, embrujado por una curandera que lo envenenaba con pociones diabólicas. 3 nuevos médicos vinieron a examinar a Eduardo, todos pagados por el tío, todos llegando a las mismas conclusiones convenientes. En la mañana del juicio, Perpetua ayudó a Eduardo a vestirse con sus mejores ropas: chaqueta negra, corbata de seda, botones de oro que habían pertenecido al padre. Quería estar impecable cuando defendiera no solo su cordura, sino el derecho sagrado de amar a quien eligiera. «Está muy guapo», dijo la sirvienta, arreglándole la corbata con manos que temblaban de nerviosismo. Doña Isabel estaría orgullosa de ver. Eduardo se miró en el espejo y vio un hombre diferente de aquel que Isabel había encontrado 4 meses antes, aún delgado, aún marcado por la enfermedad, pero con los ojos claros y decididos. El amor tenía realmente un poder transformador innegable. «Perpetua», dijo volviéndose hacia la señora anciana. «Si pierdo hoy, no va a perder», la interrumpió con firmeza sorprendente. «Dios no permite que amor verdadero sea destruido por gente mala». El tribunal de Sevilla estaba completamente lleno. La noticia del juicio había atraído la mitad del valle del Guadalquivir, todos curiosos para ver si el marqués neumonioso realmente estaba loco de amor. Las sillas crujían con el peso de los espectadores y el aire estaba cargado de murmullos y expectativa. El juez Benito Carnero era un hombre de 60 años,
cabellos completamente blancos, anteojos gruesos y expresión severa, pero justa. Tenía fama de ser rígido, pero también honesto en cuestiones de propiedad y herencia. Enrique estaba sentado en la primera fila al lado de sus abogados, vestido como si fuera a su propia boda. El padre Ignacio ocupaba la silla al lado, susurrando oraciones que parecían más maldiciones que bendiciones. Eduardo entró en el tribunal acompañado solo del doctor Salustiano, que se había ofrecido valientemente para testificar en su defensa. Las conversaciones cesaron cuando apareció, y todos los ojos se volvieron para examinar al hombre que osaba desafiar las convenciones sociales. «Acérquese a la mesa», dijo el juez Carnero, con voz que resonó por el salón silencioso. Eduardo caminó hasta la mesa central con pasos firmes y seguros. No temblaba, no tosía, no demostraba señal alguna de la fragilidad que todos esperaban ver. El primer abogado de Enrique se levantó y abrió una carpeta gruesa repleta de documentos. «Ilustrísimo, presento evidencias claras e incontestables de que el solicitante perdió completamente el discernimiento». El juez ajustó los anteojos y examinó los papeles con atención. «¿Qué evidencias específicas?» 3 médicos prestigiosos atestiguan deterioro mental severo causado por neumonía crónica avanzada, explicó el abogado, mostrando informes médicos. Además, el solicitante demuestra comportamiento violento y decisiones completamente irracionales. Enrique se levantó cuando fue llamado a declarar. Juró por los santos que solo estaba intentando proteger al sobrino querido de personas malintencionadas. «Ilustrísimo», dijo con voz melosa y falsa, «mi sobrino siempre fue un hombre sensato y respetable, pero desde que esa mujer extraña entró en su casa, cambió completamente de personalidad». El juez hizo anotaciones cuidadosas en silencio. «¿Qué tipo de cambio específico?» «Delirios románticos peligrosos con una persona completamente inadecuada», respondió Enrique, fingiendo tristeza profunda. «Una hija de inmigrantes portugueses sin educación que lo convenció de que puede curar neumonía con hierbas populares». El murmullo indignado que siguió recorrió el tribunal como una onda furiosa. El juez golpeó el martillo varias veces para restablecer el orden necesario. Después fue el turno del doctor Pereira de declarar contra Eduardo. Confirmó con aire profesoral que el marqués presentaba signos claros de confusión mental, juicio perjudicado y susceptibilidad peligrosa a influencias externas. «En mi opinión, médica profesional», concluyó el médico con convicción, «el solicitante no tiene condiciones mentales de tomar decisiones importantes sobre su vida o patrimonio considerable». El padre Ignacio fue el próximo en hablar. Discurseó largamente sobre profanación de sacramentos, uniones contra los designios divinos y peligros espirituales terribles que amenazaban el alma del marqués. Cuando llegó el turno de la defensa, el doctor Salustiano se levantó con tranquilidad digna. Explicó al juez que seguía a Eduardo desde hacía 2 años y nunca lo había visto en mejor estado mental o físico. «Ilustrísimo, el marqués presentó mejoría notable y consistente en todos los aspectos relevantes», testificó el médico con convicción. «Físicamente, emocionalmente e intelectualmente está en plena forma». El juez se inclinó hacia adelante con interés. «Doctor, ¿es médicamente posible que neumonía cause delirios románticos específicos?» «Es posible, sí, en casos muy avanzados», admitió el doctor Salustiano honestamente. «Pero también es perfectamente posible que un hombre viudo y solitario simplemente haya encontrado motivos legítimos para vivir de nuevo». El salón quedó en silencio total y expectante. Había llegado el momento que todos esperaban ansiosamente. Eduardo iba a hablar en su propia defensa. El marqués se levantó despacio y miró alrededor del tribunal repleto. Vio rostros curiosos, hostiles, compasivos, indiferentes, pero no vio el único rostro que realmente le importaba. «Ilustrísimo», comenzó con voz clara y firme. «No vine aquí hoy para probar que estoy cuerdo. Vine para probar que finalmente estoy vivo de verdad». El juez Carnero se quitó los anteojos y los limpió lentamente, gesto que hacía cuando algo despertaba su atención especial. «Explique mejor esa afirmación, marqués». Eduardo respiró hondo y comenzó a contar su historia con valor. Habló sobre Amelia y los niños, sobre la culpa terrible que llevaba,
sobre los meses sombríos en que deseó morir. Su voz se hizo más fuerte y convincente conforme continuaba. Cuando Isabel Concepción entró en mi casa, yo estaba muerto por dentro desde hacía mucho tiempo, dijo con honestidad total. Ella no me curó solo de la neumonía, me curó de las ganas de desistir de la vida. Enrique se removió incómodamente en la silla, dándose cuenta de que las cosas no estaban yendo como había planeado. Algunos dicen que me embrujó con artes diabólicas, continuó Eduardo con sonrisa triste, pero genuina. Tal vez tengan razón en parte, pero si fue hechizo, fue el hechizo de alguien que limpia tu sangre sin asco, que prepara tu comida con cuidado, que se queda despierta toda la noche cuando tienes fiebre. El tribunal estaba absolutamente silencioso. Hasta el cura había parado de murmurar sus objeciones. Dicen que perdí el juicio porque quiero casarme con una mujer de origen humilde, prosiguió Eduardo, mirando directamente a Enrique con firmeza. Pero yo pregunto a todos aquí, ¿qué hombre cuerdo perdería la oportunidad de casarse con una mujer que vale más que toda la nobleza junta? El juez hizo más anotaciones cuidadosas. Marqués, ¿comprende perfectamente las implicaciones sociales de esa unión? Comprendo perfectamente, ilustrísimo, y no me importa ni un poco. Fue en ese momento crucial que las puertas del tribunal se abrieron con estrépito. Todos se volvieron para ver quién estaba interrumpiendo el juicio. Era Isabel, acompañada de una multitud de personas sencillas del campo, campesinos pequeños, colonos, mujeres a las que había ayudado en los partos, familias enteras que había tratado cuando estaban enfermas. Entraron en silencio respetuoso, pero con determinación evidente. Ilustrísimo, dijo Isabel, caminando directamente hasta la mesa del juez. Pido licencia para testificar en defensa del marqués Eduardo. El juez Carnero la miró con curiosidad. ¿Es usted la enfermera en cuestión? Sí, señor, y traje personas que pueden atestiguar mi competencia y carácter. Enrique se levantó furioso. Esto es irregular, ella no puede estar aquí. Por el contrario, dijo el juez calmadamente. Si está siendo acusada de influir en el solicitante, tiene derecho de defenderse. Una por una, las personas que Isabel había ayudado fueron testificando. Hablaron de vidas salvadas, enfermedades curadas, partos difíciles donde solo ella consiguió ayudar. Hablaron de una mujer honesta, competente y generosa, que nunca cobraba por los servicios. Salvó a mi hija cuando los médicos dijeron que iba a morir, testificó un campesino con lágrimas en los ojos. Curó a mi marido de una fiebre que duró semanas, dijo una señora anciana. Hizo mi parto cuando la partera no llegó a tiempo, contó una mujer joven. El juez escuchaba todo en silencio, anotando cuidadosamente cada testimonio. Finalmente, Isabel se dirigió directamente al magistrado. Ilustrísimo, no tengo diploma de medicina, eso es verdad, pero tengo conocimiento que salva vidas, y en cuanto al marqués, puedo jurar que nunca intenté influenciarlo en nada que no fuera su propia recuperación. Miró a Eduardo con amor evidente. Si quiere casarse conmigo es porque eligió libremente, y si es loco amar a alguien que te cuida, entonces la mitad del mundo está loca. El silencio que siguió duró una eternidad. El juez consultó sus anotaciones. Miró a Eduardo, después a Isabel, después a la multitud de testigos. Tras oír todos los testimonios, dijo finalmente, declaro que el marqués Eduardo de Montalbán está en pleno goce de sus facultades mentales. La petición de interdicción es rechazada completamente. El tribunal explotó en vivas y aplausos. Enrique se puso pálido como un muerto. Los abogados se miraron en pánico total. Además, continuó el juez levantando la voz, autorizo el matrimonio entre el marqués Eduardo de Montalbán y la señora Isabel Concepción, que demostraron ante esta corte poseer amor verdadero y mutuo. Eduardo corrió hasta Isabel y la envolvió en los brazos, besándola por primera vez delante de todos. Las lágrimas corrían por los rostros de ambos, pero ahora eran lágrimas de alegría pura. Nunca más voy a dejar que nadie nos separe, susurró él en su oído. Nunca, respondió Isabel, sujetando el rostro de él entre las manos. Ahora somos una familia de verdad. La boda aconteció una semana después, en la capilla del Palacete de Montalbán. Isabel usó un vestido sencillo, pero bonito, y como velo, el mismo pañuelo blanco que había ofrecido a Eduardo el primer día. Perpetua lloró de emoción durante toda la ceremonia.
Enrique y los otros parientes no aparecieron, pero eso no importó. La capilla estaba llena de gente sencilla que amaba a la pareja de verdad. 6 meses después, Eduardo estaba completamente curado de la neumonía crónica. Los médicos lo llamaron milagro, pero él e Isabel sabían la verdad. Algunas enfermedades solo se curan cuando el corazón encuentra una razón para vivir. Transformaron parte del palacete en una escuela donde Isabel enseñaba enfermería a otras mujeres. Eduardo la ayudaba con los libros de medicina que trajo de Europa, combinando ciencia moderna con sabiduría popular. Y todas las mañanas, cuando despertaban juntos en aquella misma cama donde él casi murió, Eduardo miraba la ventana siempre abierta y agradecía a la vida por haber mandado a aquella mujer extraordinaria para salvarlo, no solo de la enfermedad, sino de la soledad y la desesperación. El amor había vencido donde la medicina falló y vivieron felices, probando que algunas historias de amor son demasiado fuertes para ser destruidas por prejuicio, enfermedad o maldad humana. El pañuelo blanco, guardado con cariño en un cajón, continuaba siendo el símbolo de todo lo que habían conquistado juntos, un amor que curó no solo un cuerpo enfermo, sino 2 almas heridas que encontraron una en la otra la medicina más poderosa del mundo. Y así llegamos al fin de esta historia de amor, que nació en el momento más sombrío de 2 vidas. Eduardo e Isabel nos mostraron que el amor verdadero puede ser realmente la medicina más poderosa del mundo, capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. En medio de las colinas del Valle del Guadalquivir, 2 personas que parecían tener todo en contra, probaron que cuando 2 corazones deciden luchar juntos, ningún obstáculo es demasiado grande. Ni la enfermedad, ni el prejuicio, ni la codicia de parientes consiguieron destruir lo que construyeron con cuidado, dedicación y amor genuino. El pañuelo blanco, que un día sirvió para limpiar la sangre de la neumonía, se transformó en el velo de boda. La ventana, que estaba siempre cerrada en la oscuridad, se abrió para dejar entrar la luz de la esperanza, y 2 almas heridas encontraron una en la otra la cura que buscaban. Si esta historia tocó vuestro corazón, si creéis en el poder transformador del amor verdadero, dejad vuestro comentario contando desde dónde nos escucháis. Vuestra participación es lo que nos motiva a continuar trayendo estas historias que calientan el alma. Gracias por haberme acompañado en esta jornada por los caminos del corazón. Hasta la próxima historia y recordad, el amor siempre encuentra una manera de vencer. Un gran abrazo y hasta pronto.